con autoridad y poder. Esto es lo que la gente veía, notaba, que Cristo tenía autoridad y poder, que su enseñanza no era como aquella a la que estaban acostumbrados, la de los escribas. El rabí tal le enseñaba que este texto de Moisés hay que interpretarlo, pero aquel otro rabí también decía un rollo, nada. Eso no transmitía vida, pero las palabras de Cristo transformaban el corazón, les tocaba por dentro, porque hablaba con verdad, con amor, con vida, con unción del Espíritu, porque tenía autoridad. Es decir, lo que decía estaba sustentado en una base sólida, firme, porque Él es la verdad, porque su palabra sanaba a los heridos, tocaba a los corazones quebrantados, levantaba al abatido, iluminaba al perdido, al desorientado. Tenía verdad, tenía autoridad. Y cuando mandaba a los demonios, obedecían. Aunque no quisieran, tenían que obedecer. Y la gente veía esto, que esta enseñanza era distinta, que esta forma de hablar era distinta. Estaban asombrados, ¿no habían visto algo así? Y decían, ¿qué clase de palabra es esta? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. A ver, ¿quién es el guapo que se presenta delante de un demonio o un batallón de demonios y empieza a ordenar, a dar órdenes y le obedecen? Es decir, espíritus más poderosos que los hombres. Espíritus que son rebeldes, que buscan hacer el mal, que son tramposos, mentirosos, y se someten y obedecen. A ver, ¿quién es el guapo que hace eso? Pero la palabra de Cristo tenía no solo las palabras en sí, como las de los hombres, ¿verdad?, que dicen que se las lleva el viento, sino una palabra que tenía peso, una palabra que tenía autoridad. La autoridad es como, a nivel humano, lo que hace el guardia de tráfico, ¿verdad?, que se pone delante de un camión, levanta la mano y solo con levantar la mano, el que conduce el camión pisa el freno y se para. Y toda aquella mole de tantas toneladas se detiene a un gesto, un simple gesto de un guardia, de un policía. Pero claro, si el conductor fuese desobediente, rebelde a esa autoridad, no quisiese someterse, por mucho que se ponga delante el policía, si el camión no para, se lo lleva por delante, le arrolla, ¿verdad? Luego, la autoridad es algo asombroso, desde luego, pero a veces también se necesita poder. Pues dicen de aquí de Cristo que tenía autoridad y poder. Y el poder es, en el ejemplo del guardia de tráfico, el policía, que no solo diese la orden, sino que tuviese la capacidad, la potestad de hacerla cumplir, incluso contra la voluntad del mal conductor que se rebelase contra ella. Es decir, que el camión fuese a toda pastilla contra él y lo detuviese y lo parase. Pues Cristo tenía autoridad, es decir, potestad para ordenar, porque tenía derecho de ordenar, porque sus órdenes tenían peso, tenían verdad, pero también poder contra los rebeldes, para someterlos, poder sobre ellos, y lo ejercía contra los demonios. Podría haberlo ejercido con los hombres, pero con los hombres usó de paciencia, intentando que su palabra prendiese en los corazones, la cogiésemos voluntariamente y nos convirtiésemos. Pero aquellos que estaban en rebeldía contra él ya para siempre, aquellos que se habían constituido en enemigos suyos y que habían hasta entonces se habían manejado a sus anchas porque no habían encontrado oposición, de repente se encontraron a uno que, viniendo aquí a la tierra, los empezó a derrotar vez tras vez, encuentro tras encuentro con ellos, algo que no habían conocido antes. ¿Y de dónde le procede la autoridad a Cristo? ¿Y de dónde procede toda autoridad, por tanto? En el ejemplo humano, el policía o del juez o de quien sea, ¿verdad?, ha recibido esa autoridad por un nombramiento, por un encargo que se le ha dado. Ha recibido, se le ha delegado
esa autoridad. En definitiva, toda autoridad procede de Dios. Procede de Dios. A nivel humano siempre hay una delegación, hay un nombramiento, una capacitación, ahí hay un paso en que ya se inviste de autoridad a esa persona, y no es solo el traje, ¿verdad? En este caso del policía, pues su uniforme, el que le da la autoridad, los galones que lleva, ¿verdad? Sino el nombramiento que le permite usar también ese uniforme, pero sobre todo ejercer esa autoridad. En el caso de la vida, en el espíritu, mucho más lo vemos como toda autoridad procede de Dios y Cristo está sometido al Padre. Su autoridad le procede, le viene de su humildad y de su obediencia. Luego nadie puede mandar verdaderamente, mandar en el espíritu y tener autoridad si no está sometido, si no es obediente, si no es humilde. Porque si estuviese en rebeldía, si quisiese mandar por sí mismo, por su propia voluntad, estaría perdiendo la autoridad. Se estaría separando de lo que ha recibido, de lo que se le ha delegado. Sin embargo, Cristo no quería hacer su voluntad, sino en todo la voluntad del Padre. Y de ahí, de esa obediencia, de esa sumisión al Padre, le viene tener la autoridad. Pero además decía que expulsaba a los demonios por el dedo de Dios. Dios no necesita emplear toda su fuerza, con un simple dedo le es suficiente. El que ha hecho todo de la nada, el que tiene todo poder, todo lo que quiere lo hace, tiene todo poder. El simple dedo de Dios es suficiente para derrotar a todos los enemigos, a todos los demonios del infierno. Y Cristo dice que actuaba por el dedo de Dios. Es decir, sumaba a su autoridad el poder que tenía como verdadero Dios, el poder que tenía como Dios todopoderoso, ¿verdad? Sobre todos los elementos, sobre todos los órdenes de la naturaleza, sobre toda la creación física e invisible. Ahora, los cristianos, ¿tenemos autoridad? ¿Tenemos poder? Nosotros no, es decir, nada. En el terreno del espíritu, o vivimos en Cristo, sumergidos en Cristo, o espiritualmente no tenemos ni autoridad ni poder ninguno. Humanamente tendremos el que tengamos, humanamente. Los padres tienen autoridad sobre los hijos, otra cosa es que la sepan ejercer, que no está la autoridad en gritar, en elevar la voz, ¿verdad? La autoridad no es eso. No está la autoridad en castigar, la autoridad está en hacer que se defienda la verdad, en que se establezca la justicia, en defender lo que es correcto, y porque se tiene razón, porque se tiene también la capacidad para tener liderazgo en esa situación, poder ordenar, guiar, conducir las situaciones correctamente. Claro que a veces la rebeldía contra la autoridad provoca otros problemas, ¿verdad? Pero en el terreno natural entendemos un poco lo que es esto. En el terreno espiritual, la autoridad Dios la delega, sí, quiere que los hombres también usemos de su autoridad y de su poder. Y esto es más asombroso, ¿verdad? Nos parece más asombroso, pero es real, es real. El Señor mismo dijo a sus discípulos, haréis cosas mayores todavía, mayores que estas que estáis viendo, todavía mayores. Pero esto es una capacidad espiritual. Y Dios la delega de dos formas. La delega, primero, sacramentalmente, es decir, todo injertado en Cristo, todo bautizado en Cristo tiene un poder y una autoridad que se le da. También los ministros ordenados tienen, en función de ese ministerio, una autoridad y un poder que se le delega, ¿verdad? Y todo esto es una realidad, pero sobre todo, nuestra verdadera autoridad y poder, ese que respetan los demonios, tiene que ver con nuestra santidad. Es decir, con nuestra obediencia al Espíritu Santo, con nuestra docilidad a Dios, con nuestra vida injertada en Cristo, sometida a Él. Porque si Cristo estaba sometido al Padre y en obediencia al Padre, y por eso tenía autoridad y poder, ahora su ejemplo es el que debemos seguir. Y nosotros ahora sometidos al Señor, en obediencia a Él. Y esto es la vida de santidad. Y si no, perdemos la autoridad que podamos haber recibido. O no estamos capacitados para ejercerla. Estamos descalificados. Porque separados de Cristo no podemos hacer nada.
Luego, nuestra vida en Cristo nos da la capacidad espiritual, sobrenatural, para en los asuntos espirituales, en el reino de Dios, actuar en su nombre, con autoridad y poder. Y los discípulos, cuando fueron de prácticas, volvieron diciendo, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y estaban contentísimos, ¿verdad? Contentísimos, claro, claro. ¿Pero qué estaba ocurriendo? Que estaban actuando en obediencia al Maestro. Y mientras estaban en obediencia, las cosas funcionaban. ¿Por qué? Porque el Señor colaboraba con ellos. Les delegaba su autoridad y su poder, hasta para que se sometiesen los demonios. Hoy es igual. La vida en el Espíritu es algo tan grande. Y no nos damos cuenta de la capacidad que tenemos. A veces lo hacemos todo al revés en la carne y entonces pues nada sale bien, ¿verdad? Pero si viviésemos de verdad en el Espíritu, si viviésemos sometidos a Cristo de verdad, ¿cuántas cosas pasarían? Porque actuásemos en obediencia al Señor, con su autoridad y con su poder. Y el Señor quiere hoy seguir actuando en medio de los hombres para bien, como hacía aquí, liberando a los oprimidos, tocando los corazones heridos, para sanarlos, con esa autoridad y poder que tenían sus palabras y sus acciones, sus hechos, sus obras. Porque Dios es poderoso y misericordioso. Y su autoridad y su poder lo usa para salvar, para sanar, para hacer el bien. Dios es Dios de salvación, Dios de amor. Qué misericordia y qué humildad la de Dios. Y qué humildad la de Dios, que hace estas cosas y que quiere también que colaboremos con Él. Pero solo por ese camino, el de la obediencia, el de la sumisión, el de la vida injertada en Cristo, vida de santidad. Y si no, nada de nada. Haremos reír a los demonios, se burlarán de nosotros, como pasó también en los Hechos de los Apóstoles, de algunos que fueron usando el nombre de Cristo y salieron apaleados por los demonios. El Señor tiene planes, pero para que correspondamos a esos planes necesitamos entrar por el camino correcto. Entonces veríamos pasar grandes cosas, sí, y esto es el deseo de Dios, cosas mayores. Pues que el Señor nos enseñe a vivir sometidos a Él, a admirarnos, a asombrarnos y a conocer su autoridad y también poder recibir la delegación de su autoridad y su poder según sus planes para el servicio en el reino. Así sea.